Buenos días, Alejandra. Muchas gracias por estar aquí en este podcast para explicarnos y explicar a la audiencia que nos sigue sobre Feng Shui. Feng Shui es una práctica milenaria muy conocida. Sin embargo, aunque en los últimos años se ha hecho bastante popular en Occidente, la impresión es que aún no se comprende perfectamente en realidad qué beneficios aporta la práctica del Feng Shui en los hogares privados o en los espacios laborales para el bienestar de las personas, ¿no? ¿Nos los puedes explicar, Alejandra? ¿Cómo podrías tú explicar a la audiencia sobre Feng Shui? Lo primero, muchísimas gracias, Mariola, a ti por esta sesión, ¿no? Entonces, pues mira, a ver, efectivamente, el Feng Shui es una ciencia milenaria con origen en China, bueno, y al final, pues poco a poco va integrándose en Occidente y es verdad que se va conociendo más, pero claro que hay también muchos mitos, ¿no? Y bueno, unas ideas preconcebidas de lo que es el Feng Shui, como por ejemplo, que es orientar la cama hacia el norte, que es poner un determinado objeto, eh, que no hay que poner un espejo en la entrada principal. Entonces, todo esto, digamos que son pequeñas cosas que se han escuchado del Feng Shui, pero el Feng Shui realmente, eh, que en China dicen que es una de las tres suertes, ¿no? Porque se dice que tenemos tres suertes, la suerte del cielo, que es la suerte que nos viene dada ya, la suerte del hombre, que es esa suerte de, bueno, de lo que nos trabajamos nosotros, ¿no? Nuestra fuerza de voluntad, cómo somos nosotros, que cada individuo es único, y luego está la suerte de la tierra, que sería el Feng Shui, que es el entorno que nos rodea. Entonces, partiendo de esto, ¿no? Que el entorno que nos rodea es algo que nos afecta, que es ese 33,333% que nos afecta a todos los individuos, el Feng Shui lo que consigue es entender ese espacio para manejar la energía a nuestro favor y equilibrar todo lo que nos rodea para, bueno, conseguir ese bienestar, conseguir esa armonía y conseguir un equilibrio energético. Pero ¿cómo conseguimos esto? A través, ¿no? La herramienta de las cuatro escuelas, que luego, bueno, más adelante, no, si quieres, nos metemos en ello, para comprender, ¿no? Efectivamente qué está pasando a nivel energético en el espacio y qué elementos dentro de los 5 elementos de la madre naturaleza, tierra, madera, fuego, agua y metal, necesitamos utilizar para potenciar o neutralizar las zonas de la casa, ¿no? Bueno, y te hablo de casas, pero puede ser cualquier espacio, desde un piso muy pequeñito, un estudio muy pequeñito, hasta un hotel, ¿no? Estamos abarcando, digamos, todos los espacios que nos rodean, un local, un negocio de cualquier sector, una casa grande, una casa pequeña, una casa de campo, una casa de playa, ¿no? Al final es que todo lo que nos rodea nos afecta y esto lo podemos manejar en nuestro favor, porque al final con esta ciencia donde hay unas escuelas que se han estudiado a base de prueba y error durante siglos, se comprende, ¿no? Qué sucede y cómo ayudar a mejorar cada zona. Y luego, por supuesto, lo que es muy interesante es que, oye, si utilizamos mucho los espacios, vamos a sacarle provecho porque vamos a pasar mucho tiempo ahí y eso nos afecta, ¿no? Por supuesto, la hora de dormir, pero también la hora de trabajar. Ahora, al final, ¿no? Con todo el teletrabajo que nos está invadiendo, mucha gente pasa tiempo en casa y esto nos influye mucho. Y no es lo mismo trabajar en un determinado sector de la casa que en otro, hacia una orientación u otra, en una mesa de un material específico, rodeada de unos colores específicos. Y vuelvo a lo de antes, no tiene por qué ser todo blanco-negro, minimalismo, ¿no? Por supuesto que no, al final jugamos con los 5 elementos, que estos 5 elementos, madera, fuego, tierra, agua y metal, se materializan en colores, materiales y formas que vamos a jugar con ellos, los correctos en cada zona, para que nos favorezcan. Ujú. Perfectamente entendido. Vamos a ver, la energía es muy importante, es un factor que yo creo que a esas alturas todo el mundo sabe perfectamente que existe. Por ejemplo, me remito al hecho de que cuando uno entra en según qué edificios, espacios, te notas más cómoda o más incómoda. Entonces, ¿cómo podríamos crear un ambiente y una energía ideal en manera fácil? ¿Cómo se podría explicar? ¿Cuáles serían esos estudios básicos que elaborarías para determinar si una casa tiene una energía
baja y cómo se puede crear esa energía más alta, ¿no? Teniendo en cuenta el valor y la importancia que tiene la energía sobre la vida de las personas. A ver, yo trabajo con digamos que el elemento, la herramienta, ¿no?, principal de trabajo es el plano de la casa, ¿vale? El plano del espacio que vamos a analizar, aplicando las 4 escuelas de Feng Shui clásico, que sería la escuela de las formas, la escuela de la brújula, que se divide en dos, Bazai y Xuancong, la escuela del Bagua, que es quizá la más conocida, que es esta muy conocida, ¿no?, llamada de las 8 aspiraciones del ser humano, donde vamos a potenciar, pues bueno, la carrera, la salud, las relaciones. eh, y luego estaría la escuela del Mingua, que es la del perfil energético, donde en función de la fecha de nacimiento de los habitantes y si es hombre o mujer, pues también va a influir a entender qué sucede, ¿no?, en ese espacio. Una vez que aplicamos, digamos, el conocimiento de estas 4 escuelas, vamos analizando zona por zona, porque todos los espacios se dividen en 8 sectores, ¿no? Es como un quesito, eh, hay 8 orientaciones y esas 8 orientaciones bien geolocalizadas y plasmadas en el plano nos van a dar una información de dónde coincide cada cosa y si es una casa, hay 8 tipos de casas, si es una casa agua o es una casa montaña o es una casa fuego, nos va a dar una información. Vamos a ir desgranando sector por sector qué sucede energéticamente para luego contarle al cliente qué pasa y qué soluciones a través de los materiales, colores y formas adecuados necesita para equilibrar esa zona. Y claro, como cada casa, cada caso es un mundo, ¿no? Y cada persona que vive ahí es única, vamos a personalizarlo, porque no es lo mismo una habitación con elemento tierra, por ejemplo, que son beige, ocres, los arenas, las formas cuadradas, para un perfil agua, que vamos a tener que jugar, que un salón metal, para una familia que hay fuegos y tierras y metales, ¿no? Entonces, bueno, al final es muy interesante porque vamos desgranando cada sector, pero siempre personalizándolo a las personas que utilizan los espacios, ¿no? Esto es lo fundamental y lo más interesante. A la hora de equilibrar, claro, lo que vamos a aconsejar son los mejores flujos y trayectos, ¿no?, de dónde posicionar una cosa u otra. Lógicamente, lo ideal siempre es, digamos, partir de cero, ¿no? Ubicar, digamos, el terreno específico, intentar construir sobre una orientación adecuada y ya partiendo de esa base, ¿no?, ir amueblando y disponiendo la casa, bueno, el edificio de la manera más correcta. Como esto es muy complicado, porque esto hay casos puntuales, ¿no? Pero hoy en día uno compra o incluso alquila, ¿no? Porque no solamente hacemos casos para casas personales, ¿no?, sino también pues, para una persona que vive alquilada, que también le afecta. Pero bueno, partiendo de la base que hoy en día es muy complicado tener una casa de cero ubicada en el terreno ideal, con la orientación específica, tal, vamos a jugar con lo que tenemos, intentando reutilizar lo que tenemos, puede ser tapizar un mueble, bueno, pues cojines, alfombras, algún objeto, si necesitamos agua, a lo mejor poner una pequeña fuente, sí que jugamos mucho, ¿no?, también con lo que tenemos, pero bueno, al final es entender qué sucede energéticamente y mejorarlo entendiendo los flujos de trayecto, cambiando de disposición, bueno, pues los muebles, a lo mejor reubicando una zona, empapelando y luego, por supuesto, todo el tema de orientaciones, ¿no?, de zonas de trabajo, de camas y demás. Pero claro, es un estudio muy extenso donde se le proporciona muchísima información, donde además entendemos muchas veces muchas cosas que nos suceden y que ya dices, pues mira, la lucecita ya se me ha encendido, ahora ya sé por qué aquí me concentro más o no, o por qué este espacio no lo uso tanto, porque a lo mejor es una zona menos buena, ¿no? Dentro de la escuela del Bazai hay 4 zonas buenas y 4 menos buenas. Entonces, al final, el Feng Shui lo que consigue es que esas zonas buenas se potencien todavía más, que se utilicen más, que aquellas tareas que ejecutamos de forma mucho más, bueno, con más recorrido, pues se usen más, y las que menos, bueno, pues neutralizarlas, pero también entendiendo las que se pueden mejorar y que las podemos usar. Esto es lo bonito. Y luego, claro, lo que yo digo siempre, ¿no?, que al final es con el gusto del cliente. Yo propongo unas propuestas decorativas con imágenes muy visuales, ¿no?, ideas de cómo debería quedar un espacio a través del elemento, los elementos adecuados, pero luego con tu gusto eres capaz de adaptarlo, porque una vez que has entendido qué elementos necesitas para equilibrar el espacio, ya tienes muy claro que si, por ejemplo, tu salón necesita ser metal, son blancos, grises, dorados, plateados, formas redondas, los mármoles, ¿no? Siempre van a convivir
muchos elementos, pero el que predomina es uno o dos en concreto y tú con tu gusto ya puedes plasmarlo, que es lo ideal porque al final un decorador siempre pretende, ¿no?, ir por su gusto y que casi todas las casas tengan ese detalle de la marca o del decorador específico y al final cada casa es única y todos queremos vivir nuestra casa sintiendo que es nuestra, ¿no?, de la forma posible, pero también de forma personal y única. Aunque bueno, tengamos gustos parecidos al de al lado, a veces no, la casa es nuestra, la vivimos nosotros, dormimos ahí, pasamos el tiempo nosotros y esto es muy importante y hay que entender que una vez que conoces cómo manejar esos elementos, ¿no? Cómo conseguir esa energía a través, bueno, de también recomendaciones, ¿no?, que vemos en el estudio, es posible tener la casa que llegas y te da paz, ¿no? Y que es realmente tu hogar y tu templo, que es lo que hay que conseguir. Muy bien. Has dicho algo que me parece muy interesante, es el tema de hablar de las personas que habitan las casas o las empresas o los negocios, que también pueden ser fuego, agua. ¿Nos puede explicar un poco más de eso? Porque me parece muy interesante. Entonces, partiríamos inicialmente de saber las personas que tienen que utilizar ese espacio, si son, tienen una tendencia u otra, ¿no? Eso parece ser importante, ¿verdad? Es importante conocer el perfil energético, ¿no?, que dentro de la escuela del Mingua lo que analizamos es a través de la fecha de nacimiento y si es hombre o mujer, qué perfil es. Hay 9 perfiles, ¿vale? Dentro de los 5 elementos, pues hay 2 tipos de tierra, 2 tipos de madera, hay fuego, agua y 2 tipos de metal, ¿no? Tenemos 9 perfiles energéticos y cada uno tenemos unas 4 orientaciones más favorables y 4 menos favorables. Yo, por ejemplo, que soy perfil cielo, que es un perfil metal yang. Soy grupo oeste y a mí me van mejor las orientaciones del oeste, ¿vale? Mis orientaciones favorables, por ejemplo, puede ser el suroeste, el oeste. Es decir, todos tenemos 4 buenas y 4 menos buenas. Esto es lo importante. A partir de ahí, lo que se va analizando sobre todo es hacia dónde, por ejemplo, es más conveniente comer, realizar actividades como trabajar, lógicamente como dormir. Si vamos a pasar mucho tiempo viendo la tele o leyendo o haciendo un trabajo específico, incluso meditando, ¿no? ¿Dónde ubicarnos? ¿Hacia qué dirección? También intentando, ¿no?, adecuarlo a la zona específica de la casa. Como también trabajamos la escuela de Swan Kong, que es la escuela de las estrellas voladoras, donde entendemos qué energías hay estáticas a través de una numerología también de 9 números que hay en el sector que entran y salen por puertas y ventanas. También hay unos palacios, dentro de esos 8 sectores, hay unos palacios específicos para cada persona. Entonces, a lo mejor, si yo soy el 6, que es el perfil cielo, mi palacio 6 va a ser aquel donde yo voy a estar mejor y voy a intentar estar ahí para cometer una serie de actividades, ¿no? Y si además coincide, por ejemplo, con la zona de carrera profesional, que es la zona del Bagua, y vitalidad, que es Bazai, ya va a ser como maravilloso, ¿no? Compaginar todo lo bueno que tengo de ese sector en concreto para estar yo específicamente ahí a lo mejor trabajando o meditando, o si coincide con mi dormitorio, pues durmiendo, ¿no? Pero claro, como cada casa es un mundo y cada estudio es un mundo, vamos desgranando, como te decía, muy a medida todo. Y la idea es que esas personas estén lo más a gusto posible entendiendo sus perfiles. Claro, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Y si mi pareja es fuego, yo soy agua y él es del este, yo del oeste y si sus tal? Claro, a ver, esto es muy común y siempre a la hora, por ejemplo, de dormir, que si duerme en una cama de matrimonio, pues bueno, uno va a estar más favorable que otro, ¿no? Porque al final va a tener una tendencia a lo mejor hacia el oeste y justo la cama hacia donde dormimos, que es la coronilla, ya hacia el suroeste, a lo mejor uno de los dos va a dormir un poquito mejor, ¿no? Pero también intentamos adaptarlo al de al lado, es decir, con el tema de las orientaciones para dormir, que siempre es donde quizá hay un poquito más, ¿no?, de problemas, ¿no? O bueno, uno está más aventajado que el otro, pero bueno, lo que conseguimos es equilibrarlo y adaptarlo a cada uno. Correcto. Entonces sí es interesante porque claro, mucha información y bueno, sobre todo también a la hora de trabajar, ¿no? De cómo ubicar la zona de trabajo, hacia donde nos dirigimos, que es el pecho, ¿no? Hacia dónde estamos. Sí, sí. Bueno, entonces hay que tener en cuenta siempre la energía primero de las personas que van a habitar ese espacio y luego buscar la manera de encontrar los lugares más apropiados para cada necesidad que se tenga que ubicar, ¿verdad?
Bueno, Sí, luego es sí, importante, perdona que te interrumpa, también entender, ¿no? Ya de bases, es decir, hay gente que me dice, mi casa es un horror, digo, no, ninguna casa es un horror y ninguna casa tampoco es 100% perfecta porque al final todo esto es el yin y el yang, ¿no? Se trata de equilibrar bueno, lo que está un poquito peor, mejorarlo. Pero sí que nosotros siempre analizamos cuando empezamos un estudio si está lo que llamamos la energía gobernadora, que es la energía más importante de la época que nos encontramos. Las épocas en Feng Shui van de 20 en 20 años. Ahora estaríamos en la época 8, eh, que va desde el 2004 hasta el 2024. Si este 8 en dinámico dentro de la escuela de Shuang Kong vemos que no está en la casa entrando por ninguna puerta ni ventana, la casa de base no tiene buen Feng Shui, porque digamos que está como estancada y tendríamos que ver dónde está el 9, que es la siguiente época que va del 2024 al 2044, para ver si ya de base tiene buen Feng Shui y podemos trabajar con el resto, ¿no? Pero esto sí que es el punto inicial para ver si de base esa casa tiene buen Feng Shui o no, que además se ve muy claramente en los típicos locales gafes que no entendemos por qué no paran de cerrar y de abrir y de abrir y de abrir y de abrir, pues porque no tiene esta energía gobernadora que es la de la época actual. Entonces ya de base es muy complicado, ¿no? Trabajar con el resto porque este primer paso no existe. Entonces esto sí que es muy importante también. sí. Esto es muy interesante lo que me estás diciendo porque es un caso reciente de alguien que conozco que compraron una casa muy bonita, aparentemente muy graciosa, pero se han encontrado que tiene una vibración muy baja y ahora van a ver y van a estudiar si realmente esto va a poder ser solucionado o no. Entonces, en principio, dices negocios o empresas, pero yo también creo que hay casas, ¿no? Ya no digo edificios, pero casas, ¿no? Esas casas que parece que siempre están vacías, que siempre están en venta, ¿no? Bueno, en todos los casos, lo que es importante es tener en cuenta esto a la hora de comprar una casa, eso sería ideal, ¿verdad? Antes de adquirir una Totalmente. casa, hacer ese estudio. Y luego también, hablando de empresas, yo conozco también un caso de un espacio de salud muy importante, voy a decir el nombre, pero sé perfectamente que hicieron un estudio de Feng Shui antes incluso de construir la casa. Y yo creo que esto hay que tenerlo muy en cuenta y realmente tomárselo muy en serio, porque cambia absolutamente todo si tú tienes un inicio de estudio de Feng Shui a no tenerlo. ¿Cómo podrías tú explicar esto en palabras técnicas para aquel que en ese momento tenga un terreno y se desee realizar su casa? O aquel que desea construir un nuevo edificio, sobre todo un centro de salud o algo que sea relacionado para gente mayor. ¿Cómo tú explicarías la necesidad de hacer este estudio previo? A ver, este estudio previo es fundamental sobre todo para entender el objetivo principal de la persona, ¿no? O sea, si uno dice, mira, yo me he mudado porque me ha pasado esto, lo otro, y ahora tengo muy claro que quiero vivir aquí, pero ¿qué me aconsejas, no? Es al hacer esa geolocalización del terreno y luego entender el perfil de la persona, ¿no? Que ahí volvemos al Mingua, y entender el objetivo que quiere. Si estamos hablando de un negocio, oye, al final todo negocio el objetivo es vender, ¿no? Pero también dentro del negocio hay una serie de características. No es lo mismo pues un negocio de cosmética, ¿no? De belleza, etcétera, que un negocio de una papelería, ¿no? O que una tienda de ropa infantil o que una tienda de chucherías. O sea analizamos todo muy al detalle para entender también el objetivo y esto afecta también en función al tipo de casa, ¿no? Hay 8 tipos de casa también. Una casa a fuego, donde tiene la fachada en el norte y el fondo en el sur, va a ser mucho más favorable para emprender negocios, para una actividad mucho más yang, para una energía, ¿no? Mucho más vital, ¿no? Lo yang es todo aquello que es lo más movido, lo más fuerte, lo que nos genera mucha más actividad. Y una casa tipo fuego, un local tipo fuego, va a ser más propicio para generar, ¿no? Porque va a estar con más vitalidad. Luego, lógicamente, vamos a ver dentro de esa casa que de base es fuego, que tiene, ¿no? Esos 8 sectores y ese análisis completo para ir mejorando y desgranando cómo lo vamos a mejorar. Pero claro, cada tipo de casa, cada tipo de local nos va a afectar. Si nuestra personalidad también es más yin o más yang, va a depender del tipo también de terreno que necesitemos. Esto, por supuesto, que lo analizamos y es muy interesante para elegir, ¿no? Para no equivocarse. Para por lo menos de base decir, pues mira,
necesito una casa montaña para que sea sólida, para que tenga esos cimientos bien puestos, ¿no? O una casa tierra donde voy a formar una familia, porque ahora estoy en el momento que quiero formar una familia. En fin, hay un determinado tipo de casa, ¿no? Con unas características idóneas para una u otra actividad. Y en los negocios, claro, es clarísimo, ¿no? Y esto se aconseja y a la hora de vender las casas, pues bueno, es muy atrayente, ¿no? Porque ya tenemos una información que muchas veces no nos dan, que no sabemos. Nos metemos en casa, a veces la gente se pone a poner palo de santo, voy a quitar la mala energía. Nos falta información. Y lo bonito de esto es que tenemos ya todo plasmado, muchas veces, ¿no? Con el tema de las inmobiliarias le damos a la gente, oye, mira, es que tu cliente es así, esta casa es la que necesita, enséñaselo porque le va a encantar, se va a visualizar en esa casa con su familia o una persona que va a comprar un local. Mira, es que te pongo hasta los colores corporativos, si quieres, ¿no? Añadidos a tu forma de ver tu negocio para que encaje y para que tenga sentido y que tú sepas, ¿no? Que ahí va a fluir todo, ahí va a haber un negocio que va a fluir. Muy interesante. No, no, es que es importantísimo que la energía sea parte de nuestro conocimiento e incorporar ese conocimiento en nuestro día a día y en nuestras decisiones. Para finalizar, Eso me es. gustaría en este podcast, esperamos tener pronto una serie más, pero el tema de los colores también creo que es bastante impactante, ¿verdad? Cada color tiene una energía, ¿cierto? Así es, así es. Al final cada color es un elemento, ¿no? El rojo, los rojos, los burdeos, los naranjas muy fuertes se pertenecen al elemento fuego. Los beige, los ocres, los arenas, los amarillos pertenecen a la tierra. Bueno, marrón, marrón oscuro, los verdes, todo tipo de verdes, ¿no? La gama de todos los verdes y los marrones son los madera. Luego ya tendríamos el azul marino, los negros, también los cristales, ¿no? Todo lo que es transparente es el agua. Y me queda el metal, que son los blancos, grises, dorados, plateados, todos los mármoles. Entonces, claro, cada color es un elemento. Y aunque tengamos un perfil determinado, luego cada espacio tiene también su elemento que es mucho más atrayente, ¿no? Al final es la naturaleza misma materializada, entendiendo que todos son átomos y que todo tiene energía, pero que un color concreto nos afecta en un espacio concreto. Y luego no te hablo ya de que no es lo mismo trabajar en una habitación oscura negra, ¿no? Con las espaldas descubiertas de cara a una pared, que en una habitación mucho más luminosa, que a lo mejor necesita el elemento metal y jugamos con grises claros, dorados, plateados, con las espaldas cubiertas, ¿no? Una visión de campo mucho más abierta. Entonces, todo esto afecta. Pero bueno, el Feng Shui no es blanco ni negro tampoco, porque hay gente que ha pensado que es minimalismo y decorar en blancos y negros, y no es esto. O sea, es decir, hay palacios que son Feng Shui, aunque la gente no se lo crea, pero porque hay una armonía detrás. Pero por supuesto, aunque tendamos a los colores más claros, hay que jugar con los colores, hay que jugar con materiales y formas, porque no es lo mismo una mesa cuadrada en un espacio que necesita tierra, que va a asentar ese espacio, ¿no? Que hay una energía concreta de la tierra que una mesa redonda o una mesa con una forma sinuosa que va a representar más el elemento agua. En fin, que todo esto que lo tenemos por algo, ¿no? Pues representa esos 5 elementos y es muy bonito jugar con ello de forma correcta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, me gustaría para finalizar añadir que yo estuve en contacto con una serie de estudios que realizaron gente experta en este tema y descubrieron que bajo de todas las catedrales y todos los edificios importantes, incluido, por ejemplo, el Arco de Triunfo que está en Barcelona, pero también ermitas pequeñas, todos tienen un estudio donde se sabe que hay corrientes de agua y que las partes donde, por ejemplo, el altar en las iglesias, tanto si son catedrales como si son pequeñas iglesias, o el Arco de Triunfo, en la parte de abajo, se cruza el agua. ¿Eh? ¿Por qué? Porque allí se consideraba que había la energía. Esto para ver que estamos hablando de algo milenario que ya en la Edad Media, podríamos ir más atrás, ya se sabía y se aplicaba. Entonces, ese conocimiento, esta sabiduría, yo creo que hay que recuperarla al 100% y utilizarla. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Esperamos tenerte Muchísimas aquí gracias muchas a ti. otras veces. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariola. Bueno, pues quedamos para una próxima vez seguir hablando de este Estupendo. tema. Gracias. Fenomenal. Gracias a ti. Un abrazo.